Una jueza de Córdoba suspendió el decreto que declaró un servicio público esencial a la telefonía, la televisión por cable y también a Internet. En este sentido, obviamente ahora el Gobierno Nacional está evaluando apelar esta resolución que benefició únicamente a una empresa pequeña, cable operadora de la localidad de Villa Rosario. Un juez de Córdoba suspendió el decreto que declaró a la telefonía, Internet y TV por cable servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y que había establecido que los precios serían regulados por el ENACOM. La decisión, que beneficia exclusivamente a una cable operadora de esa provincia, TV Cable Color Sociedad Anónima. Se trata de una medida cautelar dictada tomando en cuenta el impacto del decreto sobre la situación económica financiera de la cable operadora y, por tanto, no hay todavía una resolución sobre la constitucionalidad o no del decreto suspendido. Esta medida no afecta la aplicación de la norma para todo el resto de los prestadores de servicios de telefonía, telefonía móvil, internet y cable, cuyos usuarios continúan bajo la protección de las medidas adoptadas para asegurar la conectividad y acceso a la información de todos los argentinos y argentinas. Bueno, y seguimos hablando de este tema, de este decreto que firmó el Gobierno Nacional, que declaró un servicio público esencial, Internet, la televisión por cable y la telefonía celular. Y en este sentido, además, una resolución, como anticipábamos, de una jueza de Córdoba. Sí, muy importante esta última noticia que tiene que ver con el fallo de un juzgado federal número 1 de Córdoba, que lo que estableció es darle lugar a una medida cautelar de una empresa también de Córdoba. Es una empresa que brinda cable, se llama concretamente TV Cable Color, tiene 1000 clientes, o sea, es una empresa chica, y lo que estableció es suspender el decreto 690. Y ahora explicar qué es el decreto 690, porque decimos que es un decreto, sí, pero en verdad nos afecta a todos. Es fundamental. Decreto. Es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que había establecido ese decreto es que las telecomunicaciones, es decir, la telefonía, el cable, son servicio público y que además los aumentos no pueden hacerlos ya las empresas como hacían antes, sino que antes tienen que ser autorizados por una autoridad de aplicación. En este caso, el ENACOM. Muy similar a cómo funciona con las prepagas. Por ejemplo, las empresas dicen, bueno, vamos a aumentar tanto, se ponen de acuerdo y ahí la autoridad de aplicación acepta o no acepta. Eso es lo que había establecido el decreto también, que haya un plan de servicio universal, claro, digamos, ¿no? Estos planes económicos que podés acceder por 150 pesos a telefonía. Entonces, la medida cautelar de Córdoba lo que hace es suspender el decreto 690. Pero no se suspende la aplicación en general, sino que únicamente alcanza a esa empresa de cable de Villa Rosario en Córdoba. Ese es un punto central. ¿Por qué? Porque la medida cautelar, sí, es una respuesta a este pedido de esta empresa en particular, entonces recae en esta empresa. Pero ahí ya es donde se va a venir la polémica. Ya salió la Asociación de Cable, que es que agrupa a todas las empresas de cable, sí, a decir, bueno, esto se va a aplicar en todas las empresas, no solo en esta. ¿Por qué? Porque lo que va a funcionar en la práctica, lo que se espera, es que esto pueda tener un antecedente y que otras empresas lo imiten. Claro, salgan a decir, ¿por qué en ese caso se suspende la aplicación de un decreto y en nuestro caso no? Ante la igualdad en la ley, no, hasta el principio de igualdad de la ley, podría funcionar de antecedente. El gobierno, si uno consulta en el ENACOM, te dicen, primero vamos a apelar este fallo para que no se aplique, y segundo lo que te dicen es, remarcan, solo es en esta empresa, no es en las demás empresas. Pero ahí está el punto central. Bien, bueno, en principio entonces está confirmado que el gobierno va a apelar. También está confirmado que el decreto rige, está vigente, el que determina que la ENACOM tiene que autorizar un eventual aumento de teléfono, cable o Internet. Claro, sí, el decreto sigue vigente y de hecho ayer justamente se había autorizado, el ENACOM había autorizado un aumento del 7% en lo que tiene que ver con Internet, pero en lo que es las empresas chicas, en las pymes. Lo mismo había hecho en enero, se había autorizado un aumento, pero había sido diferenciado. Para las empresas grandes había sido el 5%,
para las más chicas del 8%. La idea lo que establecen en el gobierno es que obviamente las empresas más chicas tienen distintos costos, distinta estructura de costos. Los costos en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, muchos son dolarizados, y lo que plantea Gustavo López del ENACOM es: no queremos que ninguna empresa quiebre o le vaya mal por este decreto. Por eso vamos a compartir, ¿te parece? Tenemos un posteo, una publicación de Gustavo López del ENACOM. De todos modos, hay que además poner en contexto que se declaró servicio público esencial y hoy en pandemia nos damos cuenta claramente que Internet, el cable y la telefonía celular son servicios esenciales. Fundamental para todo, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para conectarse en una clase de la facultad, para absolutamente todo. Y como decíamos, este decreto 690 también establecía el hecho de poder acceder a planes universales más económicos. Que todo esto se da en un contexto, porque no podemos salir de este fallo y decir esto es un fallo de Córdoba. Hay que hablar de la película completa. ¿Por qué? Porque Cablevisión había hecho lo mismo, había presentado una medida cautelar la semana pasada para lo mismo, para suspender el decreto 690. Esa medida cautelar, la resolución judicial fue distinta, se habilitó. Entonces, se rechazó esa medida cautelar en un juzgado de acá de la capital federal. Por eso digo, se tomaron dos medidas distintas, en la justicia en una semana y en la otra. Pero ¿qué pasa? Cablevisión lo que está mandando a sus usuarios es que les va a aumentar un 20%, porque lo que establece es que todavía no está del todo claro y te aumentó un 20%. Para todos los usuarios, viste, te llega el mensaje de texto, pero lo que establece la resolución del ENACOM es que tienen que aumentar 5%. Bien. Eso es lo máximo. Por eso Gustavo López acá, que es una de las autoridades del ENACOM, dice: Cablevisión te tiene que reintegrar lo cobrado de más en enero y tiene que refacturarte febrero sin aumento, solo el 5%, y devolviéndote lo mal habido. Desde el ENACOM te acompañamos, obligaremos a cumplir la ley y vamos a aplicar las sanciones que correspondan. Bueno, se viene un lío con esto, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay dos antecedentes diferentes: el caso de Córdoba, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Cablevisión. 20% de aumento, se les fue un poquito la mano. Sí, importante trasladarle esto a las personas que están del otro lado y que les llegó este 20% de aumento, que el ENACOM les dice: hagan el reclamo. Tenemos también para compartir cómo hacer el reclamo. No entrar en una maraña burocrática para tratar de que te devuelvan lo que pagaste de más. Llamás, no te atienden, media hora el teléfono. Bueno, que me parece que apuntan a veces, ¿no?, al desgaste. Esto de te aplico el aumento y después vos te desgastás haciendo el reclamo, llamando y esperando. Claro, por eso justamente el aumento, entonces, 5% es lo que habilita el gobierno. ¿Qué hicieron algunas empresas? 20%. ¿Qué podés hacer como usuario? Hacer el reclamo. ¿Cómo? A ver. Por un lado, tenés que hacerlo vía la empresa. Llamar a la empresa y decirle: mirá, hay un decreto que establece que no puedes Primero tenés que lograr que te atiendan en la empresa. Pero bueno, ahí podés tener suerte. Te atienden. Tenés que establecer, decís, quiero hacer un reclamo, me aumentaron de más. 5% es lo máximo. Si se cumple el plazo que te da la empresa y no te devuelve, porque, ¿viste cuando vos te olvidás de pagar, después tenés que pagar con intereses? Claro. Acá el ENACOM está diciendo lo mismo. Está diciendo: si te cobraron de más, que te devuelvan con los mismos intereses. Bien, está bien. Te tienen que devolver con el interés que te cobrarían si vos te demorás. Claro. Bien. Y entonces dice: bueno, si no se cumple, si vos llamás a la empresa, te atienden y no se cumple, haz el reclamo vía el sitio web. Y ahí entonces en el sitio del ENACOM está muy bien explicado. Entras en enacom.gov.ar y están todos los pasos entonces para poder hacer un reclamo si te cobraron de más. Bueno, armarse de paciencia. Sí. Flor, muchas gracias.